primer lugar quiero agradecer a quien corresponda, que son varios, no conozco todos sus nombres, la invitación para estar acá. Realmente me da muchísimo gusto ver a Rodolfo Staffenhagen, mi maestro, de tiempos pasados en la Escuela Nacional de Antropología. Y yo les voy a hablar con un título que le puse, que se llama Los caminos de las artesanías mexicanas: merecimientos, reconocimientos, desconocimientos y muy pocos remordimientos. Y eso va para un gran sector de los que trabajan con este tema, ¿no? Mi perspectiva es de antropóloga social, con experiencia básicamente en México, en Cuba y en Portugal, de estos asuntos, pero no soy antropóloga indigenista, nunca he sido, y nunca he sido porque no hablo ningún idioma indígena. También eso me daba como vergüenza, estar oyendo un idioma y quién sabe si me estaban traduciendo bien, aunque sí he tratado el tema, ¿no? Pero básicamente mi perspectiva es desde la antropología del trabajo. Yo estudio mucho procesos de trabajo y desde hace unos 15 años también me dedico a estudiar imágenes. Voy a leer para no pasarme el tiempo. A Rodolfo Staffenhagen le tocó estrenar el puesto de primer director de Culturas Populares, en el que estuvo un par de años y medio a partir de enero de 1977. Eran años cuando todavía la clase política escuchaba y patrocinaba a los antropólogos, quizá porque andaba por ahí el manto protector de don Gonzalo Aguirre Beltrán. La institución, como todos saben, sucedió a la Dirección de Arte Popular que dirigió el artista Alberto Beltrán desde 1971, donde se hizo un trabajo etnográfico muy encomiable sobre las artes y tradiciones populares en su sentido amplio. Yo todavía extraño el boletín que publicaban. La nueva institución, bajo la batuta de Rodolfo, se ocuparía de desarrollar una política pública hacia la cultura de protagonistas poco conocidos, comprendidos y menos respetados, aquellos a los que el lenguaje académico antropológico subsume en las culturas populares como miembros de las clases subalternas y subordinadas por su posición y ubicación frente al poder hegemónico en un esquema social clasista como el de la sociedad mexicana. Como han dicho muchos de sus biógrafos institucionales, Rodolfo Staffenhagen llegó a esa dirección con una amplísima biografía académica, una gran experiencia en investigación, una posición intelectual reconocida nacional e internacionalmente y, añado, con una gran inteligencia y un espíritu crítico, producto de sus preocupaciones humanistas por las poblaciones más desfavorecidas de la sociedad. En esa primera etapa me llamó para trabajar con él como asesora en el área de las artesanías, campo que yo había ejercido como oficio y tema de mi tesis que él dirigió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que hice como becaria en lo que después se convertiría en CICINA y luego CIESAS, en el Seminario de Antropología Económica que Rodolfo dirigía desde el Colegio de México. Pero yo conocí a Rodolfo de mucho tiempo atrás. Él había nacido y vivido con su familia en la misma ciudad alemana, Frankfurt, donde vivió mi familia materna, y que debieron abandonar para emigrar a México cuando el terror nazi se apropió de toda esa región y de Europa. Su padre y mi abuela eran amigos, y tanto Rodolfo como yo nos educamos y crecimos con esa parte de la herencia intelectual que nos transmitieron, enriquecida y fusionada con el mestizaje mexicano. Él llegó de 10 años y yo nací en México cuando mi alemana madre casó con yucateco. Tengo muchos recuerdos infantiles acompañando a mi abuela a visitar la casa de los padres de Rodolfo y extasiarme con la colección arqueológica del padre. Y no me acuerdo si Rodolfo llegó a escuchar la exquisita voz de mi abuela, cantante de ópera de profesión. Compartíamos pues un aire familiar cuando lo volví a encontrar en la ENA. Con él aprendí, además de vericuetos teóricos de la antropología económica, una serie de lecciones de urbanidad. Me explico. Así como hay maneras de mesa, que más o menos dominaron,
Hay maneras de academia que Rodolfo me enseñó, porque se espantaba cada vez que yo comentaba el trabajo de algún colega en nuestro seminario. Varias veces me dijo que en mis comentarios críticos me tiraba a matar, y que debía aprender ciertas sutilezas para discutir. Debía primero referirme a las bondades del trabajo a comentar, y después a las debilidades que le encontraba, pero suavemente, sin ánimos asesinos, sin destrozar al colega. Siempre agradecí esas clases, pues un buen día dejé de tener enemigos en los seminarios. Aunque debo advertirles que actualmente, y dependiendo del tema que me toque abordar, olvido las lecciones de mi maestro y suelo hablar directo, sin florituras ni miramientos. En la Dirección General de Culturas Populares, DGSP en adelante, se iniciaron importantes proyectos que en su base tenían la perspectiva teórica antropológica que compartía el director y su primer equipo de trabajo. Esta entraba en contradicción con las ideas hegemónicas del aparato cultural oficial del gobierno mexicano, que concebía y sigue concibiendo, aunque hay cambios positivos, como el reconocimiento a la multiculturalidad, que la cultura es igual al cúmulo de conocimientos y aptitudes intelectuales, y por tanto existen personas cultas y otras incultas, por lo que la política cultural debe enfocarse a incrementar y mejorar la cultura. De forma muy distinta, la concepción antropológica entiende la cultura, en un sentido muy laxo, como los valores que guían las prácticas, maneras de ser, productos materiales y espirituales creados y recreados, heredados e inventados en una determinada dinámica social, o sea, entre relaciones de dominación, subordinación de diverso tipo, y en condiciones históricas concretas que dan lugar a sentidos de identidad y pertenencia que distinguen a las sociedades interna y externamente y se posicionan frente al poder en forma diversa, adaptándose, resistiéndose, confrontando. La DGCP también inició sus trabajos con una política que, como dijo un trabajador de entonces, tendía a eliminar la improvisación para basarse en el estudio previo como mecánica elemental de trabajo. Entonces se sembraron las semillas de tareas que luego crecerían, aunque algunas desaparecerían en posteriores direcciones, como la capacitación de técnicos bilingües, la creación de unidades regionales, el fomento e investigación de la música y el teatro populares, la formación de museos, exposiciones itinerantes, programas editoriales y de difusión, y la investigación y promoción del arte y las artesanías populares. Empezaba a tomar forma el proyecto de la primera dirección, de contribuir desde el aparato del Estado con políticas tendientes a promover, impulsar y defender el derecho a la cultura de las clases populares, no solo como acceso al patrimonio cultural universal, sino además y sobre todo como el derecho a desarrollar, reproducir y reinventar las culturas propias. Rodolfo Staffenhagen y unos pocos de los directores que lo sucedieron, porque no todos han mostrado interés ni experiencia para hacerlo, contribuyeron desde ese puesto a desarrollar para la ciencia social y la antropología mexicana y latinoamericana teorías, perspectivas y métodos para comprender el complejo fenómeno de la existencia de las heterogéneas culturas populares y sus relaciones con el poder en términos sociales y con la creatividad e identidad en términos culturales. Esto como producto de las propias reflexiones que despertaba su práctica, como de los espacios que crearon para el ejercicio de la crítica y la propuesta teórica, metodológica y práctica. Ha sido en el terreno de las artesanías y las artes populares, en sus dimensiones de investigación, difusión y capacitación, donde participé en distintas etapas de la DGCP y por tanto, mucha de mi reflexión ha nacido de las investigaciones, encuentros, seminarios, exposiciones, escritos, películas documentales y otros productos que hice en diversas estancias en esa dirección. Entre ellos, creé el Programa de Arte Popular, la Colección Nacional de Arte Popular, por más que varias veces se le adjudicó a doña Teresa Pomar, el proyecto, y fui primera directora del Centro Nacional de Capacitación en Diseño Artesanal en Colima, además de haber pertenecido al equipo fundador con Guillermo Bonfil del Museo Nacional de Culturas Populares y escrito unos cuantos libros. En el proyecto inicial de las artesanías y las artes populares de la DGCP,
se dieron los primeros pasos, que hasta la fecha no terminan, para tener un censo de artesanos del país, objetivo que ya se antoja inalcanzable. Dicho sea de paso, la falta de información realista y confiable sobre el número de personas que se dedican a esta importante actividad productiva y cultural permite que se siga reproduciendo uno de tantos mitos sobre el artesanado mexicano, que el número de artesanos es igual al número de pobladores indígenas. La versión más absurda, al menos que yo he leído, de este mito, la dio el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, creado en 2006, por un grupo de la alta burguesía mexicana, al que apoyaron conspicuos miembros de realezas extranjeras y las autoridades de la capital, que en su semblanza en internet afirma que son 8 millones los artistas del pueblo que, ya cito, aún sin proponérselo, hacen de un metate, un molcajete, una olla o una cazuela verdaderas obras de arte ligadas a sus creencias y a su visión del cosmos. Sin comentarios. Si no me va a regañar mi maestro. Este museo, hay que recordarlo, fue en sus orígenes una iniciativa muy completa, muy diferente a la que está de la DGCP, cuando Del Valle era director, que al cambiar la dirección no se supo o no se pudo desarrollar correctamente y fue sustituido por un proyecto folclórico para la atracción turística con una perspectiva bien diferente a la antropológica de las culturas populares. Infelizmente no ha sido el único caso en que la promoción de las culturas populares propias se vuelve asunto olvidado o impropiamente realizado dentro de las tareas de la dirección. Un resumen de mis puntos de vista sobre el tema artesanal. México es un país donde convergen y conviven razones diversas, tanto de pobreza como de riqueza, de atraso y modernidad, de prácticas de vida de la sociedad de masas y de culturas campesinas y urbanas ancladas en tradiciones muy alejadas de los símbolos y modos de la sociedad industrial, las que explican la permanencia no solamente de procesos de trabajo en los que la mano del hombre sigue siendo primordial, sino de objetos requeridos por ciertas maneras de ser sociales, en las que las artesanías ocupan un lugar privilegiado en gustos culturalmente creados y mantenidos. La historia de la producción artesanal en México es antigua y no siempre ha existido un reconocimiento a sus valores por parte de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, hay que subrayar la consideración, constatable generosamente en la realidad empírica, de que los productos de artesanía y sus fabricantes son protagonistas de prácticas dentro de culturas vivas, realmente existentes, con raíces en las culturas de los pueblos llamados indígenas, no exentas de procesos de transformación y mestizajes nacidos en las etapas coloniales y neocoloniales de la vida de México. En la larga etapa colonial se producía dominantemente en forma artesanal, pero dentro de una economía bien diferenciada, donde ciertos oficios, la mayoría asentados en las ciudades, eran monopolizados por los españoles y los productos estaban dirigidos a grupos de consumidores de distinta clase social. En los pueblos vivían artesanos que producían para los campesinos y los pobres de las ciudades. Los productos y sus precios eran diferentes, tanto como las necesidades que satisfacían. Las formas artesanales actuales, herederas de las tradiciones europeas y mexicanas, de raíces indígenas y de mestizajes varios, continúan su quehacer tanto en las ciudades y los pueblos, y sin embargo, otro mito dice que las artesanías mexicanas son rurales por definición. Vale la pena aclarar que entiendo el proceso de trabajo artesanal como el repertorio cambiante de reglas de un oficio fundamentalmente manual que requieren del trabajador, el artesano, un conjunto de cualidades físicas e intelectuales y una suma de hábitos culturales que incluyen el conocimiento íntimo de los materiales y las herramientas, maneras de hacer las cosas con destrezas y habilidades desarrolladas por experiencia y hábito, además de talentos creativos y a veces virtuosismos. En inglés es mucho más sencilla y sintética la definición. La palabra crafts hace alusión al producto hecho con habilidad y destreza por personas poseedoras de un oficio artesano. Actualmente en México, cuando en México se habla de artesanías mexicanas, la referencia es a las hechuras, sobre todo indias y campesinas,
que se expenden en las tiendas para turistas o en los museos de arte popular. El concepto, nacido en la etapa desarrollista del capitalismo mexicano, engloba producciones con un valor de uso en la vida doméstica y ritual del campesinado, fundamentalmente indio, que destacan por un agregado estético, un dibujo, un adorno, un acabado, como valor añadido que va de la mano de estilos regionales o locales. La ideología dominante sobre este concepto de artesanías mexicanas admira las obras por su tradicionalidad, ingenuidad o primitivismo, aunque en el fondo destaca su originalidad dentro de un mundo industrial hecho en serie. Más aún, las artesanías mexicanas se convirtieron en símbolos de nacionalidad y como tales se han subsumido en la concepción de un patrimonio cultural muy ligado a las políticas turísticas y por tanto con un valor de cambio superior. Todavía a principios del siglo XX, esos objetos se conocían como industrias típicas, de acuerdo a los diversos oficios, alfarería, joyería, pintura, tejidos, o curiosidades, aludiendo a la paciencia y la delicadeza con que se fabricaban, o como chucherías que se encontraban en cualquier mercado. Pero en la etapa revolucionaria mexicana, los artistas plásticos y los constructores de la nueva identidad nacional y la mexicanidad les cambiaron el nombre y los incluyeron entre las artes populares, opuestas al arte culto, haciendo la distinción desde un punto de vista netamente clasista, propio de su adscripción social y militancia política. Por eso es fácil llamar en México artista popular, sea que haga una magnífica pintura en amate o una figura de barro mal hecha. El término artesanía mexicana y el autor de los objetos, el artesano, en su acepción mexicana contemporánea, tiene un sentido selectivo que no incluye todos los productos resultantes del proceso de trabajo artesanal. De modo que oficios artesanos que encontramos tanto en las ciudades como en los pueblos, como la sastrería, la plomería, algún tipo de hojalatería, herrería y carpintería, la cantería, la cordelería, la lapidaria, la guarachería, talabartería, encuadernación y muchos otros, no caben en la ideología dominante sobre artesanías mexicanas. Estrictamente hablando, todo producto que sale de un proceso de trabajo artesanal es una artesanía, pero en nuestro país no. Para añadirle el apellido de mexicana, se requiere la asistencia de la ideología nacionalista que ha definido en distintas épocas lo que puede o no identificarse con el ethos nacional. Los pueblos y grupos indígenas que siguen produciendo objetos de artesanía como ocupación central o combinada con otras, viven generalmente en los estados de la República catalogados como los más pobres: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz. Y sin embargo también están presentes en entidades menos pobres o hasta ricas, según dice Coneval, como Chihuahua, Sonora, Baja California, Jalisco, el Estado de México, Querétaro o el Distrito Federal. Pero no es solo la pobreza, como insuficiencia alimentaria, poco acceso a la salud y a la educación y falta de ingresos, la usual acompañante de la producción de artesanías indias y campesinas. También lo es el desasosiego social y la consecuente protesta de las poblaciones por infinidad de situaciones que atentan y amenazan sus formas de vida, su economía y sus concepciones, o lo que es lo mismo, amenazan y violan sus derechos culturales y con ello su patrimonio. Pérdida de tierras, envenenamiento de recursos acuíferos, uso de plaguicidas y siembras de transgénicos en la vecindad de sus cultivos, decretos contra derechos de pesca, usurpación de terrenos sagrados y muchos etcétera, infelizmente, que han acarreado graves problemas sociales y para muchos, demasiados, defensores de sus derechos, la muerte en los enfrentamientos. En México, la mayor parte de los que se dedican como ocupación principal o temporal a la fabricación de productos de artesanía se organizan en talleres domésticos, a veces alrededor de la familia nuclear o extensa, con una división del trabajo basada en el género y la edad, aunque también pueden ser individuos que trabajan solos o con poca ayuda en un pequeño taller, y también obreros en talleres mayores con división del trabajo amplio. Los artesanos, además de sus diversos oficios, no son un grupo homogéneo de productores,
Si bien la mayoría se ubica en los estratos pobres y muy pobres de la sociedad, hay un pequeño estrato de artesanos ricos, generalmente los más favorecidos por los premios, los más conocidos de las galerías y también los más reconocidos por sus talentos creativos. Puede haber un desarrollo mínimo de la técnica e igualmente puede encontrarse un despliegue de habilidades muy calificadas y artísticas y trabajos que han conformado estilos locales y regionales identificables. En los talleres domésticos se trabaja en horarios informales y no existe presión más la que pueda causar el clima o la urgencia de ingresos. El producto del trabajo se dirige fundamentalmente al mercado a través de ventas directas o de intermediarios, entre los que a menudo se encuentran las agencias oficiales de fomento artesanal, así como organizaciones que buscan apoyar a las familias y talleres con compras, quienes, como los intermediarios locales, les adelantan dinero y materias primas. En ocasiones los talleres familiares funcionan en realidad como maquiladoras de comercios grandes. Sobre todo en las áreas más pobres del país, el trabajo artesanal se combina con otras ocupaciones: el campo, la pesca, el trabajo doméstico remunerado, incluso la docencia. Producir para el mercado no significa que dejen de hacer productos para su consumo propio o para un consumo local, suntuario, como el utilizado en las festividades y rituales. Entre miles de referencias posibles, piénsese en la indumentaria de las autoridades tradicionales o la que lucen orgullosas las vírgenes que salen del templo para encabezar infinidad de procesiones religiosas, o bien las máscaras con danza. Muchas de las tradiciones artesanales más antiguas en México siguen reproduciéndose en este tipo de talleres familiares, y sin embargo, las artesanías no permanecen estáticas. Los procesos de fabricación y de diseño se transforman con nuevos materiales, con nuevas ideas. La moda no está ausente, como decía hace rato Marta. Es visible en las formas, colores y dibujos, en la alfarería, los textiles, la pintura, la escultura. Ciertos cambios provienen de diversos tipos de comerciantes, algunos orientados por su mal gusto, que llegan a imponer ad náusea motivos como los alcatraces de Diego Rivera, que están en todos lados, ¿no? O las ranas de barro en Yucatán, no sé si las conocen, espantosísimas. Otros, profesionales del diseño, vinculados a tiendas que mejoran o inventan tradiciones para un mercado turístico. Pero otros han nacido y siguen naciendo de la misma colectividad de artesanos y para consumo local. En las artesanías textiles esto es habitual y ha sido evidente a lo largo de muchos años. Por cierto, hay una investigación que se hizo sobre la moda, si me encantan, que le hicieron dos antropólogas. Las transformaciones y por tanto el movimiento de formas y contenidos generalmente no es reconocido por las instituciones promotoras o investigadoras de artesanía, que mantienen otro mito, el de que las artesanías resultan de saberes populares tradicionales y ahí hay que mantenerlos. Los diagnósticos incorrectos o parciales. Yo me acuerdo de una pelea muy famosa que tuve con doña Teresa Pomar, justamente porque se enojaba de que ya muchos danzantes usaban zapatos tenis, lo cual era inadmisible completamente. Ya me lo imagino ahora si siguiera viviendo y viera lo que hay. Los diagnósticos incorrectos o parciales, la fuerza de la ideología de los símbolos de la mexicanidad, que adaptada a la apuesta por el turismo de los tiempos neoliberales, sumados a la creación de una buena cantidad de instituciones públicas encargadas del fomento artesanal, que llevan a cabo acciones muy disparejas y sin lograr acuerdos, han impedido concebir para el país una política razonada y realista sobre la producción de artesanía. Pero todas creen que ayudan y apoyan, y es justamente esa visión asistencialista la que impide un verdadero desarrollo de las capacidades de trabajo, a la par que una mejora sustancial de la calidad de vida de un amplio sector de trabajadores. Ni la DGCP se salva. Básicamente, porque se sigue hablando y defendiendo al producto y no al productor. Unos rescatan artesanías al estilo de los arqueólogos. Otros diseñan objetos que tengan mayor aceptación en los mercados modernos. Los más explotan el trabajo ajeno pagando precios ridículos para vender en sus tiendas a precios de galería neoyorquina. Otros han convertido espacios de museos con investigación en galerías y tianguis. Otros pretenden que un programa temporal de acceso a la cultura en regiones de violencia extrema
traiga automáticamente la armonía y tranquilidad. Hay un proyecto así actualmente de Conculta de Culturas Populares. Cuando en todo caso lo que representa es un adorno superficial de la tragedia, más no un proyecto pensado conjuntamente con las clases populares para organizar la cultura local en forma permanente, buscando salidas efectivas a la falta de empleo, a la discriminación, a la corrupción, a la baja calidad de la educación, en fin, habría muchos más ejemplos. Pero dignificar, reconocer y apreciar los objetos junto con sus hacedores, porque reconocer no es nada más dar un diploma y a veces unos quintos y luego olvidarse de la persona. Es defender niveles adecuados de calidad de vida para quienes producen, ofrecer educación técnica y tecnológica permanente, pensar en que las habilidades de los artesanos de diversos oficios pueden convertirse en mano de obra calificada en la pequeña industria. Por ejemplo, lo que decía también Marta hace rato, yo no creo que debamos acusar a las empresas privadas que están inspirándose en motivos de la artesanía tradicional. ¿Por qué la política cultural mexicana no ha inventado proyectos de industria, por ejemplo, como los chinos y como tantos otros? O sea, nosotros culpamos, pero no hacemos nada creativo. Es muy fácil acusar a los pobres de Pineda y Cobalín, que seguro es los que todo el mundo tiene en mente cuando es la... que no es, sí, es inspiración a profesión, pero muchos lo hacen. Hay extraordinaria artesanía mexicana en distintos objetos, en Japón, en Italia, en España. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no? Bueno, porque aquí no hay una política cultural clara al respecto, ni tampoco empresarios, ¿no? Tampoco que le entren a este asunto. Y no existe el capital suficiente para algunos artesanos para poder echar a andar talleres medianos o grandes con una mentalidad moderna, ¿no? En fin. Tampoco la cuestión de garantizar, no existe, garantizar la salud de los artesanos y sus familias y reconocer los accidentes de trabajo en sus oficios, respetar sus derechos culturales y su patrimonio cultural, que también tiene que ver con el acceso a las materias primas, a sus territorios, a su alimentación y educación y a su seguridad. Existe efectivamente la Escuela de Diseño de Artesanías, una escuela en todo el país. En la época colonial, los artesanos podían acudir a muchas escuelas de artes y oficios a aprender geometría, matemáticas, aritmética, las cuestiones más recientes e inventos más recientes de mecánica, de física, etc. Podían educarse, podían estar al tanto de los inventos que había en el mundo y tenían acceso a muchísimos libros, además, de cómo se generaba, se producía y se estaba desarrollando distintos oficios en todo el mundo. Ahora no hay absolutamente nada para los artesanos de este tipo. Y nada de esto está en el menú de opciones de las instituciones de cultura que trabajan con las artesanías. Y ello no es solo traicionar los objetivos por los que nacieron las instituciones que trabajan con las culturas populares y no honrar a quienes las fundaron con la mejor voluntad e inteligencia, como nuestro homenajeado de hoy, sino incumplir con sus responsabilidades hacia una parte importante de la población. Con tantos documentos que México ha firmado para garantizar los derechos de las personas, ¿qué no sería hora ya de que empiece a respetarlos? Pero para ello, debe existir una creciente y fuerte exigencia dentro de la sociedad que todavía no se organiza, aunque reacciona, a pesar de los terribles tiempos de violencia y represión que estamos viviendo. Pero la esperanza muere al último. Y con esto termino. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.